Descubriendo el mundo con David Cañedo. Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos aquí de nuevo, como todos los miércoles a las 5:30, y pues vamos a seguir platicando, vamos a seguir charlando sobre temas muy interesantes. Toda esta serie de la que hemos estado hablando últimamente, pues es una visión, ¿verdad? Una visión de la historia, como no nos la cuentan en los libros de texto, ¿verdad? O como no la vemos en la escuela. En realidad estamos tratando de comprender el mundo en el que vivimos, y para eso, para poder conseguirlo, pues hay que tener una visión espacial y temporal, hay que tener una noción de historia, noción de geografía, noción del mundo en el que vivimos, para tratar de comprenderlo. Bueno, pues les estaba yo platicando que nuestra sociedad industrial moderna, básicamente de lo que se trata cuando se empiezan a tener todas estas fábricas y maquinaria por todos lados, y de repente nos lanzamos de lleno en el mundo industrial, ¿no? La sociedad industrial. Y yo les estaba diciendo la semana pasada que la naturaleza de este sistema es producir por producir para consumir y consumir, etcétera, etcétera. Todo eso ya se los estaba yo diciendo. El asunto es que estas fábricas tienen que estar funcionando todo el tiempo y necesitan un suministro constante de recursos, ¿sí? Cuando hay una fábrica o dos, bueno, pues quizás no hay demasiado problema, pero si ya son millones de fábricas en el mundo, entonces ya empieza a haber un problema. Además, bueno, ahorita ni siquiera he tocado este asunto, pero ya lo tocaré, de que todas estas fábricas pues están produciendo enormes cantidades de contaminación. Eso será tema para otra ocasión. El punto aquí es que cuando todas estas potencias europeas y Estados Unidos y después Japón y todas estas potencias empiezan a tener fábricas por todos lados, a producir con esta mitología del progreso indefinido, creemos que vamos a poder seguir progresando indefinidamente, que la tecnología nos va a sacar de todos nuestros problemas, y algún día nos vamos a dar cuenta que todo eso no es más que una ilusión. Y el asunto es que se necesitan cada vez más recursos y estas potencias se lanzan a conquistar todo el mundo. Les estaba yo platicando cómo se dividieron África como si fuera un pastel, y no solo fue África, también fue Asia, y ya había sido previamente también América, etcétera. El asunto es que estas potencias colonialistas, imperialistas, pues necesitan territorios nuevos constantemente, ¿no? Nuevos territorios que ir a doblegar, a conquistar, a explotar. Bueno, cuando se dividió en África en 1884, al principio cada quien se tuvo que contentar con lo que le había tocado. A algunos les tocó más que a otros, mientras más importante era la potencia. Por ejemplo, el Imperio Británico se acaparó la mejor parte, y así. El asunto es que pues en algún momento esa división ya no les empezó a gustar a algunos de ellos. Hubo algunos países, en particular, por ejemplo, Alemania, que también ya se estaba industrializando a pasos agigantados, pues le habían tocado nada más 3 o 4 países que en algún momento dado se le hizo poquito y empezaron a querer tener más, y empezaron a surgir tensiones, no solo por la división que había tenido lugar en África, sino en mismo Europa. Estaban luchando por mercados, porque una cosa es la producción y otra cosa es la venta. Se necesita tener mercados, y el asunto es que inevitablemente, al parecer, cuando uno lo ve en perspectiva, pues al parecer fue inevitable que todas estas tensiones desembocaran en una guerra, en la Primera Guerra Mundial, de la que vamos a hablar hoy. Pero antes de hablar de la Primera Guerra Mundial en particular, pues vamos a decir que la guerra en general, parece ser también una parte fundamental del sistema, ¿sí? Es la naturaleza del sistema. Este sistema que quiere seguir creciendo, explotando recursos, produciendo, consumiendo, acaparando, acumulando, desperdiciando, todo este sistema, pues parece ser que una parte fundamental del sistema es la guerra. Sí, la guerra no se inventó con la revolución industrial, ¿verdad? Desde los primeros imperios
Desde Egipto, desde Sumeria, desde Grecia, los hindúes, la antigua China, los mayas, todos esos imperios que han pasado por el escenario de la historia, pues han dependido de la guerra para seguir creciendo. Un imperio es una, bueno, así lo voy a decir, no es como una patología. Un imperio es un ente que quiere seguir creciendo, quiere seguir teniendo más y más y más. Y para conseguirlo, pues se lanzan a invadir a los pueblos vecinos, a quitarles sus recursos, a esclavizar a la gente para tener mano de obra barata. Y esa naturaleza del imperio ya tiene por lo menos 5 o 6 mil años de ser así. Desde los primeros imperios, desde Sumeria, desde Egipto, ya tenían que irse a conquistar los pueblos vecinos para irles a robar sus recursos y para esclavizar a la gente. Entonces, ahorita que estamos hablando de la época industrial, pues la guerra no se inventó con la época industrial, pero el asunto es que se hizo cada vez más letal, ¿sí? Cada vez más mortífera la guerra. Esta sociedad industrial, con sus miles y millones de fábricas, empezó a producir armas cada vez más destructivas. Hay gente que dice que la guerra es parte de la naturaleza humana, ¿sí? Hay gente que dice eso, pero en realidad hay otras personas, y yo me incluyo entre ellas, que decimos que la guerra no tiene por qué suceder necesariamente. Más bien, la guerra es inevitable en el tipo de sociedades llamadas civilizadas, ¿sí? En las sociedades llamadas civilizadas, ese fenómeno que llamamos civilización, del que ya hemos hablado tanto y del que seguiremos hablando, parece que lo que llamamos civilización fomenta ese estado de las cosas, lo que es la guerra. La civilización ya sabemos que tiende a concentrar los recursos, la riqueza, los privilegios, el poder en muy pocas manos. Sí, mientras la mayor parte de la gente se está muriendo de hambre y unas cuantas personas son las que gozan de los privilegios, bueno, pues ese tipo de organización social es el que permite, el que fomenta, el que favorece y el que incita a la guerra, ¿sí? En cambio, en sociedades tribales que de alguna manera sí existen, este tipo de sociedades tribales sí han existido y siguen existiendo, aunque cada vez son más escasas, que han encontrado un relativo equilibrio, una armonía con el medio ambiente en el que viven, que han aprendido a vivir con pocos recursos, y al parecer hay sociedades que no necesitan de la guerra para poder seguir viviendo con lo que tienen, ¿ok? Bueno, en cualquier caso, la guerra pues cada vez se ha ido haciendo más letal, más mortífera. El objetivo de la guerra pues siempre es el mismo, es simplemente, básicamente irse a apropiar los recursos de otros pueblos. Y lamentablemente pues en esos otros lugares donde van a buscar los recursos, pues hay gente viviendo ahí y pues a esa gente hay que doblegarla, hay que someterla, hay que vencerla, hay que matarla, hay que hacer lo que sea con tal de irse a robar los recursos, y también se necesita mano de obra. Parece ser que todo ese edificio que llamamos civilización, todo eso que llamamos civilización, descansa sobre 2 premisas fundamentales, ¿sí? La primera premisa es la explotación de los recursos naturales, como si que estos recursos fueran infinitos, ¿sí? Creemos que el planeta es infinito y que vamos a poder seguir explotando estos recursos hasta, bueno, sin final. Y la segunda premisa es la explotación del ser humano por el ser humano. Si hay otras personas que pueden hacer el trabajo por nosotros, pues vamos a obligar a esas personas a que lo hagan. Básicamente es eso. El asunto es que a todo lo largo de la historia, 6.000 años de historia, la guerra ha sido una constante de los asuntos humanos, lamentablemente, ¿sí? Repito, todos esos imperios que han pasado por el escenario de la historia, pues al parecer no ha habido uno solo que no haya dependido de la guerra. Bueno, pues vamos a hablar ahorita un poquito de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Esta Primera Guerra Mundial, que duró 4 años, de 1914 a 1918, fue bastante larga, 4 años de guerra constante, fue la guerra más letal que había habido hasta ese momento, ¿sí? 30 años después, la Segunda Guerra Mundial, pues todavía le ganó. La guerra cada vez se ha ido haciendo más y más letal. Pero en ese momento, en la Primera Guerra Mundial, realmente fue impresionante, ¿no? Fue una verdadera carnicería, ¿sí?
una verdadera carnicería. Resulta que esta guerra se peleó a la antigua, como se peleaban las guerras en el siglo XVII, en el siglo XVIII. Todas esas guerras se peleaban con mucho material humano, con muchos soldados. Era la manera en que se peleaban esas guerras. Napoleón, cuando se lanzaba a invadir, bueno, todas esas guerras era la infantería eran la avanzada. ¿Sí? Eran realmente los que peleaban la guerra. Bueno, pues la Primera Guerra Mundial se peleó de la misma manera, pero resulta que para ese momento pues ya se habían inventado armas muy, muy mortíferas, como por ejemplo la ametralladora. ¿Sí? Entonces, en la Primera Guerra Mundial, que seguían luchando como si que las personas no contaban para nada. Entonces estos generales mandaban a la muerte a miles y miles y miles de personas sin el menor empacho, sin el menor remordimiento de conciencia. Bueno, la Primera Guerra Mundial, hay que ver que Europa es un continente pues no demasiado grande, en el que hay demasiada gente, siempre ha tendido a estar sobrepoblado. Por eso es que de Europa han salido grandes movimientos migratorios. Por ejemplo, cuando se vinieron acá a América. Fueron millones de europeos que salieron de Europa para colonizar las Américas. Y no solo América, también los europeos han ido a todos lados, a África, a Asia, a todos lados, a colonizar porque allá en su continente resulta que ya no caben. ¿Ok? Entonces el Imperio Británico, que era el gran imperio en ese momento, acaparaba el comercio marítimo sobre todo. Inglaterra era la reina de los mares. Pero resulta que había otras potencias, como Alemania en particular. Alemania es otro país que no es demasiado grande en tamaño y que siempre ha tendido a estar sobrepoblado. Hay demasiada gente, entonces ellos necesitan también buscar sus recursos y buscar sus mercados, e inevitablemente Alemania e Inglaterra han tenido que chocar ya en varias ocasiones. Entonces, en 1914, pues Alemania en particular necesitaba cada vez más espacio y ya había una tensión. Miren ustedes lo que pasó. Unos cuantos años antes de la Primera Guerra Mundial estalló en julio de 1914, ¿sí? Julio de 1914. Bueno, 14 años antes de esto, en 1900, la sociedad europea todavía vivía en un espejismo, ¿sí? En un espejismo. Inglaterra, la Inglaterra de la reina Victoria, la Inglaterra victoriana, estaba en su apogeo, en el apogeo de su poder, de su prestigio. Era el gran imperio que abarcaba todo, ahí sí no se metía el sol. Tenía colonias por todos lados. Y en ese momento, en el año de 1900, cuando se estaban festejando el inicio del nuevo siglo, en Inglaterra realmente eran incapaces de visualizar que su imperio fuera a terminar. Tan llenos estaban de su poder, de su riqueza, de su prestigio, que pensaban que el poderío del imperio inglés iba a seguir indefinidamente, por lo menos todo ese siglo, todo el siglo XX iba a ser el siglo británico. Entonces, cuando se hicieron las fiestas en Londres del cambio de siglo, después vino el jubileo de la reina Victoria, realmente ellos pensaban que su poder iba a durar indefinidamente. ¿Ok? Bueno, pues tan solo 14 años después, la situación ya pintaba muy distinta. Bastaron unos cuantos años para que cambiara por completo la perspectiva. Vamos a hacer una pequeña pausa. Les voy a poner una canción. Esta canción es de Francia. Francia fue otro de los países fundamentales que lucharon en la Primera Guerra Mundial. Ahorita les voy a platicar. El asunto es que esta canción es de Francia, es una canción como de estilo antiguo. Yo no sé si sea realmente de esa época de la Primera Guerra Mundial o por ahí. Es canción campirana, canción del campo, así como de burlesque, ¿no? Más o menos. Vamos a escuchar esta canción y después seguimos platicando de este tema que es muy interesante. Trois orfèvres à la Saint-Éloi sont allés dîner chez un autre orfèvre. Trois orfèvres à la Saint-Éloi sont allés dîner chez un beau bourgeois. Ils ont baisé toute la famille, la mère au nichon, le père au cul, la fille au con. Relevez belle votre Jean Jupon, qu'on vous voit le cul, qu'on vous voit les fesses. Relevez belle votre Jean Jupon, qu'on vous voit le cul, qu'on vous voit le pont. La servante qui avait tout vu leur dit foutez-moi votre fille aux fesses. La servante qui avait tout vu leur dit foutez-moi votre fille dans le cul.
Ils l'ont baisé sur une chaise, la chaise a cassé, ils sont tombés sans déborder. Relevez belle, votre grand jupon, qu'on vous voit le cul, qu'on vous voit les fesses. Relevez belle, votre grand jupon, qu'on vous voit le cul, qu'on vous voit le con. Les orfèvres, non contents de ça, montèrent sur le toit pour enculer Minette. Les orfèvres, non contents de ça, montèrent sur le toit pour enculer le chat. Chat, petit chat, tu m'égratignes. Petit polisson, tu m'égratignes les roustons. Relevez belle, votre grand jupon, qu'on vous voit le cul, qu'on vous voit les fesses. Relevez belle, votre grand jupon, qu'on vous voit le cul, qu'on vous voit le con. Les orfèvres chez un pâtissier entrèrent pour s'offrir quelques friandises. Les orfèvres chez un pâtissier par les timitrons se firent enculer. Puis voyons leur vie plein de merde, ils ont bouffé 110 éclairs au chocolat. Relevez belle, votre grand jupon, qu'on vous voit le cul, qu'on vous voit les fesses. Relevez belle, votre grand jupon, qu'on vous voit le cul, qu'on vous voit le pont. Les orfèvres, au son du canon, se retrouveront tous à la frontière. Les orfèvres, au son du canon, en guise de poulet lanceront des éperons. Pendant tous, ainsi que des cannes, à grands coups de vie repousseront les ennemis. Relevez belle, votre grand jupon, qu'on vous voit le cul, qu'on vous voit les fesses. Relevez belle, votre grand jupon, qu'on vous voit le cul, qu'on vous voit le con. Bueno, pues esta es la clase de música que escuchaban en Francia hace, yo no sé, 50, 60, 70 años. Pues en fin, ¿no? El asunto es que ya para 1910 ya se veía venir la guerra. Esas guerras no suceden nada más porque sí. Sí, las guerras, por lo general, tienen toda una serie de causas. Y para la gente que le gusta estar informada de lo que sucede, pues ya sabían que iba a haber una guerra. Desde varios años antes ya se veía venir en el horizonte, era inevitable que sucediera. Ahora, hay mucha gente, la mayor parte de la gente, eso no solo en ese momento, sino en todos lados, en todos los tiempos, la mayor parte de la gente no tiene ni idea de lo que sucede en su mundo, no tienen ni idea ni les interesa. La gente, pues, esto ya lo he dicho anteriormente, ¿no? La gente de por sí ya están muy preocupadas ganándose la vida todos los días, ¿no? Ganarse la vida todos los días es demasiado difícil y ya el poco tiempo que les queda, pues ya quién se va a estar preocupando de lo que sucede en otros lados. Mejor que los dejen ver su televisión, sus telenovelas, sus partidos de fútbol y que los dejen tranquilos. Pero hay algunas personas que sí les gusta saber qué es lo que sucede en su mundo, que tienen una cierta preocupación, una cierta curiosidad, una cierta cultura general o lo que sea, y pues esas personas ya sabían perfectamente que se aproximaba esta guerra. Era inevitable que sucediera. Y llegó un momento en que la tensión fue creciendo, así como sucede con las revoluciones. Las revoluciones tampoco suceden nada más porque sí, sino que tienen un periodo que puede ser muy largo o muy corto, pero tienen un periodo de gestación. El asunto es que en la Primera Guerra Mundial pues ya se estaban acumulando estas tensiones, ya había cada vez más problemas, había toda una situación y el detonante, como siempre, pues siempre se necesita, es la gota que derrama el vaso o lo que sea. El asunto es que el detonante fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, que era el príncipe heredero del imperio austrohúngaro, ¿sí? Austro-Hungría era un gran imperio en ese momento, ya estaba en decadencia, pero durante 200 años había sido el gran imperio del centro de Europa. Y el heredero, Francisco Fernando, pues se le ocurrió ir a Serbia. Serbia era una de las provincias del imperio austrohúngaro, de visita, y allá un serbio nacionalista resulta que se le ocurrió la idea de asesinar al archiduque. Y con esa cosa que sucedió, pues entonces el imperio austrohúngaro, que no estuvo nada contento con eso, pues se fue a invadir a Serbia, aunque Serbia de hecho era un satélite de Austro-Hungría, pero resulta que lo fueron a invadir. Y resulta que Rusia y Serbia pues siempre han tenido una cultura muy cercana. De hecho, ambos son países eslavos, ¿sí? El idioma serbio es muy cercano al ruso, de hecho, es cultura eslava. Entonces, en ese momento Rusia dijo, pues no vamos a dejar que destrocen a Serbia. Entonces, en ese momento, Rusia le declaró la guerra a Austro-Hungría, ¿sí? Y al día siguiente resulta que
Inglaterra y Alemania también. Alemania dijo, bueno, pues vamos a defender a Austria-Hungría. Alemania y Austria-Hungría pues es la misma raza, es la raza alemana, entonces vamos a defender. Entonces le declara la guerra a Rusia. Y al día siguiente o algo así, resulta que Francia e Inglaterra pues no podían dejar esto, entonces también van y se meten. El asunto es que a la mera hora todo el mundo se metió. Esto ya era crónica de una guerra anunciada. Sí, básicamente. Entonces, desde el momento en que asesinan al archiduque Francisco Fernando, en cuestión de semanas, de repente ya todos los ejércitos de Europa ya estaban movilizados. Bueno, pues resulta, como le estaba yo diciendo, es que esa guerra fue una verdadera carnicería. Cuando empezó la guerra, realmente pensaban que iba a ser algo rápido, ¿sí? Las potencias estas que empezaron la guerra pensaban que no iba a durar demasiado tiempo, pero resulta que es muy fácil empezar las guerras. Sí, es muy fácil empezar las guerras y parece que es muy difícil terminarlas. ¿Sí? Las guerras remueven un montón de pasiones, ¿verdad? De todo, ¿no? Remueven la cloaca, por así decirlo. Entonces empieza la guerra y a la mera hora todo el mundo saca para afuera todas sus frustraciones, todas sus violencias, todas sus tensiones, todo lo que sea. Entonces es muy fácil empezar las guerras y muy difícil terminarlas. El asunto es que la Primera Guerra Mundial nunca pensaron que se iba a prolongar tanto tiempo. A la mera hora duró 4 años. En esta guerra se movilizaron 66 millones de soldados. Sí, 66 millones de soldados. Es una cantidad enorme. De los cuales murieron algo así como 10 millones. ¿Sí? Como 10 millones. 1 de cada 7 soldados murió en la guerra. Fue una verdadera carnicería. 1 de cada 7 soldados murió en la guerra. Hubo 10 millones de muertos, 6 millones de inválidos. ¿Sí? 6 millones de inválidos. Bueno, supongo que es mejor perder una pierna, un brazo, que a que lo maten, ¿no? Pero en realidad también, fue un sufrimiento terrible el que provocó esta guerra. Fue un promedio de 6,000 soldados muertos cada día que duró la guerra, en promedio. Claro, hubo días que fue peor, pero en promedio 6,000 soldados muertos cada día de los 4 años que duró la guerra. ¿Sí? Había generales que tenían esta cuestión del honor, hace 100 años tenían todo este rollo del honor militar y quién sabe cuánto, que se les hacía muy fácil mandar a regimientos enteros a su muerte, a una muerte segura. ¿Sí? La famosa guerra de trincheras en Francia, en el norte de Francia, resulta que Alemania invadió Francia y Francia se resistió y ahí hubo la famosa guerra de trincheras en el norte de Francia, que durante la mayor parte de la guerra ahí se quedaron detenidos, paralizados, y había veces que salían para avanzar un par de metros o para avanzar 30 metros o 50 metros y ahí dejaban a cientos o miles de soldados muertos. ¿Ok? Resulta que en Europa, yo cuando tuve la oportunidad de viajar por ahí, por ejemplo en Francia, en cualquier pueblo que uno vaya, cualquier pueblito, por más pequeño que sea o por más grande que sea, en las ciudades, en los pueblos, en todos lados, en la plaza principal de cada pueblo, de cada ciudad, hay un monumento en memoria de los soldados caídos en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? En esos monumentos, ahí viene, por lo general, a mí me tocó ver muchos de estos en cada pueblito que uno llegaba. En la plaza principal hay un pequeño monumento, no necesita ser muy grande, puede ser algo muy sencillo, pero ahí viene la lista de todos los soldados caídos en la guerra de ese pueblo. Entonces, por ejemplo, tenemos pueblos pequeños, imagínense un pueblo como Tenango de Doria, y que de repente se van a pelear los jóvenes, y no regresan todos, hay cantidad de muertos. Bueno, pues a todos esos les ponían su nombre para por lo menos recordarlos. Entonces en cada pueblito de Francia hay esos monumentos, y yo me acuerdo que cuando yo estaba por allá, pues llega un momento en que ya se vuelve rutina ver esos monumentos, ¿no? Ya, de hecho ya uno ya ni los ve. Pero de repente llega uno ahí y se pone uno a ver y ve esos momentos y ve cantidad de nombres, familias enteras, nombres que tienen los mismos apellidos, supongo que han de ser todos los hermanos, todos los hijos de una familia, y todos fallecían, ¿sí? Algunos de estos monumentos vienen con sus edades, sí, jovencitos de 17, 18, 19 años, 20 años, que los mandan a pelear las guerras, ¿sí? A morirse. Entonces aquí una interpretación que yo hago de la guerra, de esto ya les hablaré en otra ocasión,
Bueno, de hecho esta no es mi interpretación, en alguna parte lo leí, pero no me acuerdo muy bien, pero el asunto es que yo ahorita hago esta interpretación. La guerra se puede interpretar como un sacrificio ritual, ¿sí? Como un sacrificio ritual que hacen los viejos de los jóvenes. Son los viejos los que provocan estas guerras, los que deciden estas guerras y mandan a los jóvenes a pelear sus guerras de ellos, a matar y a morir en lugar de ellos. Básicamente es algo así. Entonces, para defender los intereses creados de estos señores, de estos grandes potentados, de estos emperadores, de estos grandes industriales, de todas estas personas que son los que deciden ultimadamente la guerra, pues mandan a todos los jóvenes, a los jóvenes pobres, a los jóvenes destituidos, a todos estos, a que vayan a matar, a que vayan a morir para defender los intereses de estas personas. Es una interpretación de la guerra. Bueno, pues ya casi se me termina el tiempo, nada más voy a decir esto. Cuando yo estaba en Francia, esto ya tiene casi 30 años, fue en 1984, pasé una Navidad en casa de unas amistades que yo tenía, unas personas francesas que habían estado en mi casa en México previamente, y pasé la Navidad con ellos, y en una de esas pues fuimos a visitar a su abuelito, y el abuelito ya tenía su edad, ya estaba de una edad avanzada, y resulta que el abuelito había peleado en la Primera Guerra Mundial. Cuando era muy joven, ¿no? Había peleado en la Primera Guerra Mundial y nos estuvo ahí platicando lo que se acordaba, sus experiencias de la Primera Guerra Mundial. Nos platicó de muchos de sus amigos de que habían caído ahí en la guerra y pues todo esto lo recordaba a fin de cuentas con nostalgia. Como siempre uno recuerda su juventud, por más terrible que haya sido esa guerra, pero este señor nos estaba platicando con nostalgia de todo lo que había vivido en esa guerra. Bueno, pues ahí me quedé unos días, una semana, y visitando a estas amistades que yo tenía allí en Francia, en el norte de Francia, y después ya me fui. Yo viajaba pidiendo aventón, y resulta que me fui para Alemania. Francia y Alemania son países vecinos. Y fui a pasar el año nuevo a casa de otras amistades de nacionalidad alemana, que también se habían quedado en México previamente. Entonces pues les fui yo a caer, ¿no? Vamos a quedarnos allá, y pasé el año nuevo con ellos, el año nuevo. Y en una de esas también, ahí fuimos a visitar a la familia y resulta que fuimos a visitar también a los abuelitos, ¿sí? A los abuelitos que ya tenían una edad bastante avanzada. El señor ya tenía sus 90 y tantos años. Y resulta que el señor también había peleado en la Primera Guerra Mundial. Y también se puso a platicarnos de sus experiencias y todo así se puso a recordar. Y para mí fue muy curioso escuchar la versión del francés y la versión del señor alemán, con una semana de diferencia, ¿sí? Que los dos habían peleado en la Primera Guerra Mundial, pero en lados opuestos, ¿sí? En lados opuestos, cada uno había peleado en la Primera Guerra Mundial, y pues a fin de cuentas, sus recuerdos y lo que nos decían, pues era básicamente lo mismo. A fin de cuentas, para el soldado que está ahí metido, digo, realmente ellos lo único que ven es la tragedia de la guerra. Son a ellos a los que les toca. Bueno, pues ya fue todo por esta semana. Yo me despido, ya seguiremos hablando de este tema que es muy interesante. Y los dejo con otra canción. Esta canción también es de Francia. También quién sabe de qué época sea. Esta canción es instrumental. Vamos a escucharla. Y yo me despido. Este fue su programa Descubriendo el Mundo con David Cañedo.
Thank you.